Viudas negras. Tejía una telaraña de mentiras para conseguir lo que quería. Son mujeres cuyos objetivos son sus muchos amantes, familiares y amigos. Las razones son variadas, pero el resultado es siempre el mismo. En cuanto nos involucramos, vimos que se trataba de varios asesinatos. Era muy inusual. Un caso en el que desenterrabas cadáveres por todas partes. Las asesinas en serie son raras, pero aterradoras. Con cada asesinato aumentaba su osadía. Era una depredadora y los depredadores saben encontrar presas. Era una viuda negra. Pensacola, Florida, es una ciudad bonita y apacible, con palmeras, brisas marinas y playas tranquilas. Nunca esperas que suceda algo malo en Pensacola. Pero era así, hasta que una malvada joven empezó a tomar malas decisiones. Esta es la historia de Judy Buenoaño. En 1981, Judy era joven, atractiva, y aunque había una larga fila de hombres deseando meterse en su cama, ella era pura maldad. No creo que supiera lo que era el amor. La impulsaba su deseo de manipularlos. Exteriormente, Judy parecía tenerlo todo. Era propietaria de un salón de belleza y conducía un Corvette blanco. Era el tipo de mujer que los hombres desean. La clase de mujer que mata para conseguir lo que quiere. John era un hombre guapo, alto, muy fuerte. No tenía problemas con las damas. Judy estaba en el bar con sus largas uñas rojas, con diamantes y un aspecto muy sofisticado con su vestido negro. Cuando regresó me dijo que había estado tomando unas copas y que había conocido a una chica que se llamaba Judy. Habían quedado para cenar. Creo que John Gentry estaba entusiasmado con ella. Pensaba que era una mujer de negocios adinerada. Ella tenía su propia casa, tenía dinero, conducía un Corvette, tenía un negocio y John estaba empezando el suyo. Así que supongo que pensó que era un buen partido. ¿Qué hombre no se enamoraría de una mujer como Judy? Al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Tenía a alguien que lo llevaba de crucero y le compraba de todo. Era una vida divertida. A John le gustaba estar con ella y lo que le proporcionaba esa relación. Ella tenía la última palabra. Era quien tomaba las decisiones y era quien tenía el dinero. John era un buen chico, despreocupado. Creo que habría hecho cualquier cosa que ella le hubiera pedido. En aquellos momentos de su vida deseaba enamorarse y la quería mucho. Confiaba en ella plenamente. Tenía una excelente relación. Para John todo iba perfectamente. No había problemas. Al poco tiempo de iniciar su relación, Judy dio a John una gran noticia. Estaba embarazada. John estaba encantado. Muy emocionado, porque siempre había deseado ser padre. Judy sugirió que podían celebrarlo yendo a cenar esa noche con unas amigas y compartir con ellas la buena nueva. Era un lugar muy popular en aquella época, un lugar muy exclusivo. Iba mucha gente bien. Ella le dio instrucciones muy detalladas de dónde debía aparcar su coche. Judy le había dicho que aparcara a una manzana de distancia, en un estacionamiento. Y John hizo exactamente lo que le dijo. Cenaron con las chicas y ella entregó un regalo a una de ellas alrededor de las 10 o 10:30. Estaban pasándolo bien. Pero Judy le dijo a John: cariño, vete a casa. Yo voy a quedarme aquí con las chicas un rato más. Compra una botella de champán para celebrar esta noche la llegada del bebé. John era feliz. Iba a comprar el champán y se iría a casa a esperarla. Eso es lo que él creía.
Se metió en el coche y cerró la puerta como hacía normalmente. Arrancó y encendió las luces. La explosión fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas a 5 o 6 manzanas de distancia. Judy salió corriendo al oír la explosión como todo el mundo en el restaurante y se puso a gritar, ¡Dios mío, Dios mío! Y luego se desmayó. Judy me llamó. Me dijo que John había resultado herido en la explosión del coche. No sabía lo mal que estaba John hasta que llegué al hospital y los médicos me dijeron que tal vez no viviría. Estuvo en la UCI durante 3 o 4 días. Sobrevivió a todas las intervenciones. Tenía heridas en un riñón, el hígado y el bazo, y algunas lesiones internas muy graves. Cuando John Gentry salió despedido de su coche, sufrió una herida que le atravesaba parte del cuerpo. La metralla le entró por la espalda y los riñones dejaron de funcionarle durante un par de meses. Tenía cortes detrás de la cabeza porque la metralla impactó allí. Fue un milagro que no lo decapitara. Los amigos y familiares de John pensaban que la explosión era un extraño accidente, pero la policía no estaba tan segura. Al revisar el vehículo, vimos 2 cartuchos de dinamita en la parte del maletero, detrás del asiento de John Gentry, conectados a una luz trasera. Probablemente lo que le salvó fue el reposacabezas que detuvo un pedazo de metal que le habría alcanzado. Y también el hecho de que el coche tuviera un techo solar por el que salió la onda expansiva. Sobrevivió milagrosamente, pero si no, nunca podrían haberla capturado. Nadie sospechaba que Judy fuera la asesina de John, pero estaban a punto de descubrir que otros muchos hombres habían caído en la telaraña de esta viuda negra. John y Judy parecían una pareja de jóvenes enamorados, hasta que una explosión envió a John al hospital. Nadie sospechaba de Judy, pero una exhaustiva investigación estaba a punto de descubrir lo impensable. El detective Ted Chamberlain sabía que cuando una viuda negra no consigue matar a su presa, sus intenciones pueden quedar expuestas. Fui al hospital para preguntarle quién puede querer matarle, quién se beneficiaría con su muerte. El detective le preguntó a John si tenía algún seguro de vida. John le dijo al detective que Judy y él habían contratado una póliza de seguro en común por $50.000, aunque después decidieron cancelarla. Pero los detectives descubrieron que John Gentry tenía un seguro de vida sin él saberlo y que ella lo había contratado por $500.000. Hablamos con los agentes de seguros y nos dijeron que estaba vigente, que ella la había pagado. Le dije a John que la póliza de seguros no había sido cancelada, que estaba vigente y preguntó... ¿Sí? Le dije, sí. Si usted muere, ella cobrará $500.000. Él no lo sabía. ¿Había intentado matar a John por dinero? ¿Había sido su único intento? Le preguntaron cuándo había sido la última vez que había ingresado en el hospital. Dijo, hace unos meses tuve unos dolores de estómago y unos calambres extraños y no sabía qué me pasaba. Fui al hospital y no encontraron nada anormal. Los síntomas desaparecieron. Judy le había dado unas cápsulas de vitamina C que tomaba todos los días y se dio cuenta de que cada vez que se tomaba una se sentía mal. Dijo que estaba enfermo. No podía mantener nada en el estómago. Eran como los síntomas de la gripe. Tenía sudores fríos. Le hicieron todo tipo de pruebas, pero no averiguaron qué le ocurría. John dejó de tomar las píldoras y mejoró. Así que Judy pasó al plan B: volar su coche. Los detectives le preguntaron a John si le habían quedado algunas de esas píldoras que había estado tomando. John había dejado de tomar las vitaminas y las había guardado en su maletín.
Las llevamos a analizar para averiguar si había algo en las píldoras, si habían sido manipuladas o algo por el estilo. Hicimos que las analizaran. Cuando salía del hospital, el detective Chamberlain se tropezó con Judy. Habló con ella. Judy llevaba una blusa blanca sin hombros. Iba vestida de punta en blanco, las uñas con diamantes y tacones altos. La primera vez que la vi llevaba un perfume muy intenso. Debió permanecer allí durante días. Cuando empecé a hablar con ella, tuve una mala sensación inmediatamente, y lo que me dijo Judy aumentó más mis sospechas. Hizo un comentario para justificarse. Ganó $500.000 al año. ¿Por qué iba yo a querer matarlo? Y curiosamente la póliza de seguros era por $500.000. Me pareció raro. La máscara de una asesina es tener una reacción imperceptible ante situaciones muy estresantes. Esas mujeres están muy tranquilas y frías en situaciones en las que todo el mundo se aterrorizaría. Creo que Judy era así. Era muy fría, no quería hablar con nadie. Parecía estar muy segura ante lo que sucedía. Aparentaba no querer tener nada que ver con nosotros o la investigación, y creo que no tenía ni idea de que íbamos a descubrirla. Hablemos sobre esas píldoras que Judy le estaba dando a John. Las enviamos para que las analizaran y nos dijeron que habían sido manipuladas y que contenían paraformaldehído, un veneno de tercera clase. Los médicos dijeron a John que si hubiera seguido tomando las píldoras que Judy le había dado, el hígado y los riñones habrían dejado de funcionar. Habría muerto. John estaba conmocionado. Pensaba en las píldoras que le había dado. Nunca hubiese imaginado que ella le hiciera eso, y al saberlo, se le rompió el corazón. Ya podíamos conseguir una orden de registro. Los detectives registraron la casa de Judy y su salón de belleza. En la casa encontramos el mismo tipo de cable que se utilizó para hacer estallar el coche. En su negocio encontramos el paraformaldehído que puso en las cápsulas. Teníamos suficientes pruebas para conseguir una orden de detención. La detuvimos por el atentado con coche bomba. Estaba muy molesta, protestaba y era muy desagradable con nosotros. Y la metimos en una celda para que viera que sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos sentimos aliviados cuando la detuvieron, pero salió casi tan rápidamente como entró. Judy tenía una amiga que pagó la fianza. Incluso desde la cárcel, esta viuda negra conseguía lo que quería. Me sentí frustrado. Había trabajado mucho y conseguí meterla en la cárcel, pero la liberaron. Al mirarla vi que se reía de mí. Cuando Judy salió en libertad bajo fianza, siguió con su vida. Era como si nada hubiera sucedido. El caso contra Judy podría haberse olvidado, pero el detective Chamberlain iba a tener suerte. Después de revisarlo todo, resultó que una compañera llamada Nancy conocía a Judy personalmente. Conocí a Judy Bueno Año por medio de una amiga. Era muy llamativa y demostraba que tenía dinero. Vestía muy elegantemente. Nos invitó a todos a champán. Y mi primera impresión fue, ¿de dónde saca el dinero? Por mi condición de policía me parecía sospechosa y quise saber más sobre ella. Mi amiga me comentó, es patólogo forense, y pensé, ¿por qué siendo patólogo forense trabaja en un salón de belleza? Era una mentirosa patológica, así que era difícil saber qué era cierto y qué no. Era muy materialista y una estafadora. Finalmente le pregunté por lo de la patología forense. Le dije, me gustaría hablar de eso contigo, investigo crímenes. Desde ese momento empezó a evitarme. Y deduje que no era patólogo forense y que tenía dinero. Había algo que no encajaba en todo aquello.
Con la información de Nancy, los detectives continuaron indagando el misterioso pasado de Judy. Investigamos qué significaba Bueno Año y resultó ser un apellido español. Tradujimos el nombre al inglés, Goodyear. Buscamos por el apellido Goodyear y averiguamos quién era James Goodyear. La policía descubrió el impactante secreto de la vida de Judy. Se había casado anteriormente con un hombre llamado James Goodyear, que había muerto misteriosamente. ¿Lo mató también Judy? Y si era así, ¿cómo? Después de detener a Judy por el intento de asesinato de John Gentry, los detectives descubrieron su pasada vida secreta. Judy había estado casada con otro hombre, James Goodyear, que murió por causas desconocidas. ¿Lo asesinó Judy? Estaban a punto de averiguarlo. Judy conoció a James Goodyear, un militar con honores. ¿Por qué una mujer dispuesta a matar puso sus ojos en un hombre entrenado en combate? Era muy atento, aparentemente estable, tenía un buen trabajo y esa es la clase de hombre que buscaba. Poco después de casarse, James fue llamado a filas. James Goodyear fue destinado a Vietnam durante 2 años, por lo que ella actuó por su cuenta durante esos 2 años lejos de él. Pero una mujer como Judy no podía estar sola mucho tiempo. Mientras él estaba en Vietnam, Judy tuvo un romance con Bobby Joe Morris. No me sorprende que Judy tuviera una aventura porque no sentía ningún cariño por su esposo. Solo era alguien que satisfacía sus necesidades y se había ido. Había ciertas necesidades que no podía cumplir y por eso Judy se buscó otro. Bobby Joe era un buen chico. Le gustaba mucho y tenía que deshacerse de su marido. Cuando James Goodyear regresó de Vietnam, Judy lo recibió con los brazos abiertos. James no tenía ni idea de lo que le reservaba. Cuando James se fue a Vietnam, Judy sintió que la abandonaba. Por eso Judy no se sentía culpable por tener un romance con otro. Era culpa de James por haberla dejado. James Goodyear llegó a su casa e inmediatamente Judy empezó a envenenarlo. Ponía el veneno en sus alimentos favoritos. Se cree que lo ponía en el café de James. Parece ser que lo hacía fría y calculadamente, y le administraba continuamente las dosis de arsénico, fingiendo ser una amante esposa, y le veía sufrir. Finalmente ingirió tanto veneno que sus riñones dejaron de funcionar. Todo dejó de funcionar y, por supuesto, murió. Cuando James murió, Judy cobró $62.000 de los seguros de vida y la paga del ejército. Era una mujer con dinero propio. Tal vez en ese momento pensó que los seguros de vida y las indemnizaciones eran una forma de ganarse la vida. Así que Judy empezó a buscar su siguiente víctima. Tras la muerte de su primer marido y con una importante entrada de dinero, Judy puso sus ojos en su próxima víctima, su amante, Bobby Joe Morris. Creo que todos esos hombres tenían un gran ego y querían sentirse admirados. Necesitaban que alguien les hiciera sentir importantes y eso era lo que Judy hacía. Judy utilizaba el sexo como arma. Era una manera de atraer a esos hombres, conseguir que confiasen en ella para que acabaran dándole lo que deseaba. Mientras Bobby Joe y Judy estaban juntos, ella contrató una póliza de seguro de vida a nombre de él por $80.000. Empezó a prepararle a Bobby Joe su bebida favorita, ponche de frutas, pero le añadía algo especial.
Ponía arsénico en el ponche de frutas. Bobby Joe empezó a tener vómitos, dolores de estómago y alucinaciones, e ingresó en el hospital. Judy cuidaba de Bobby Joe, pero por supuesto lo que estaba haciendo era darle un poco más. Judy seguía dándole arsénico en el hospital y continuaba añadiendo veneno a sus bebidas. Los médicos nunca averiguarían la verdad. Después de abundantes dosis de arsénico, los órganos de Bobby Joe dejaron de funcionar. Era la segunda víctima de esta asesina en serie. Los médicos no se explicaban la causa de la muerte de Bobby Joe. Judy insistía que a Bobby Joe lo había matado lo que bebía. Nunca hubo una investigación. Hacía 7 años que había muerto James y Judy había cobrado $62.000. Bobby Joe murió y cobró $80.000. 62.000 estaban bien, pero eran mejor 80.000. A medida que Judy cobraba más y más dinero, aumentaba su codicia y asumía más riesgos. Pero la siguiente víctima de Judy sería más impensable que todas las demás. Después de ser detenida por el intento de asesinato de su novio, el pasado tortuoso de Judy Buenoaño desvelaba a la vez un siniestro asesinato. ¿Cuántas víctimas más iban a descubrir? ¿Y qué clase de infancia había convertido a esta mujer en una calculadora viuda negra? Judy nació como Judaias Anna Lou Welty el 4 de abril de 1943 en la pequeña población de Quanah, Texas. Su madre murió de tuberculosis cuando Judy tenía 2 años. Se fue a vivir con sus abuelos. A la edad de 12 años regresó a casa con su padre y su madrastra. Judy tuvo una infancia muy difícil. Contaba que había sido maltratada de muchas maneras, y una de ellas era la privación de alimentos. Algo terrible para un niño porque lo asocia a la inseguridad. Es significativo que decidiera dar veneno a los hombres porque hay algo psicológico en ello, en tener ese poder de cambiar la situación. También fue objeto de maltrato físico y contaba que la quemaban con cigarrillos. Probablemente creció pensando que el mundo no era un lugar seguro, que era un lugar que podía ser peligroso. Nunca tuvo la oportunidad de tener una madre. Y si un niño no tiene madre, cuando es adulto puede perder el apego a los seres humanos. Puede prescindir de las personas. Solo son cosas que se pueden usar en beneficio propio. A la edad de 14 años, perdió los nervios mientras cenaba. Cogió un cazo del fogón y lanzó el contenido a sus hermanos. Pegó a su padre y a su madrastra y hubo mucha violencia. Había concentrado toda esa ira y frustración cuando era niña y era incapaz de contenerse. A los 14 años ya era alta, fuerte, y decidió: no voy a seguir soportando esto. Y empezó a tomar represalias con su familia. En aquella época, la internaron en un centro de menores. Estuvo allí hasta los 16 años y luego quedó en libertad. Después de ser liberada del centro de menores, Judy se negó a regresar a casa. Un par de años después de salir del correccional juvenil, Judy se quedó embarazada. Y por entonces tenía unos 17 años. No estaba preparada para asumir esa responsabilidad. Judy dio a luz a un hijo, Michael. No encontraron al padre del bebé y Judy sentía una profunda animadversión hacia el niño, que empeoró cuando Michael llegó a la adolescencia. La historia de Michael es muy triste. Nació de una unión ilegítima y era un niño problemático. Tenía un cociente de inteligencia de 90. Al parecer tenía muchos problemas de conducta, casi desde su nacimiento.
Mike destacaba y se hacía notar inmediatamente porque era retrasado. Pero era divertido, era muy divertido. Y eso es lo que me gustaba de Mike. Era un joven amable, de aspecto torpe, no era un chico atractivo. Y ella se sentía avergonzada por eso. A ella nunca le gustó Michael, y por eso lo echaba cuando venía gente a su casa para celebrar fiestas. No lo quería allí, y siempre lo quitaba de en medio. Había una sensación de resentimiento. No estaba preparada para ser madre. No se sentía preparada para ser madre. Creo que no quería ser madre y veía a su hijo como una carga. Michael dormía en el sótano. El resto de la familia vivía arriba. Ni siquiera comía con ellos. Ella tenía momentos de ira y siempre estallaba cuando Mike estaba cerca. Posiblemente proyectaba en Michael el maltrato que había recibido. Cuando Michael tenía 18 años, Judy le animó a alistarse en el ejército. Judy no quería tenerlo cerca. Y en cuanto tuvo la edad suficiente, le animó a entrar en el ejército para no tener que estar con él. Mike estaba contento de alistarse al ejército. Se notaba que le gustaba lo que estaba haciendo. Le gustaba la vida castrense. Pasó la formación básica y volvió a casa con 2 semanas de permiso. En cuanto Michael regresó a casa de su madre, enfermó de una misteriosa dolencia. Pasó de estar perfectamente a sentirse muy mal en unas semanas. Cuando leímos el historial médico y los síntomas que había tenido, comprobamos que eran los mismos de los otros. Los síntomas de Michael eran idénticos a los sufridos por John, James y Bobby Joe. Ni siquiera su propio hijo estaba a salvo de una asesina en serie. Nos dimos cuenta de que cuando estaba en casa ella le daba arsénico y se puso muy enfermo. Mike me llamó, me dijo que estaba enfermo, ingresado en el Walter Reed Medical Center y en muy mal estado. A los pocos días de estar en el hospital, Michael perdió toda la sensibilidad en las piernas. Michael empezó a mostrar síntomas de una grave parálisis en las extremidades inferiores. Estaba parcialmente paralizado. Y nadie parecía saber a qué se debía la parálisis. Michael necesitó aparatos ortopédicos para poder caminar de nuevo. Cuando salió del hospital seguía en el ejército. Llevaba por lo menos 15 kilos de peso en ambas piernas. Unos aparatos con los que podía caminar con muletas. Ahondando en el pasado de Judy, el detective Chamberlain descubrió la tarjeta de identidad de esta viuda negra. Tenía contratadas pólizas de seguros a nombre de su hijo y eran por $100.000. Imagino que se le estaba acabando el dinero y lo más importante para ella era conseguirlo. Judy falló en el intento de asesinar a su propio hijo envenenándolo. Entonces, ¿qué podía hacer esa asesina? Fue un error que terminara quedando paralítico, porque ya no podía servir en el ejército. Judy no solo tenía que soportar a Michael, sino que además necesitaba atención constante. Judy había creado un problema. En lugar de matarlo, le produjo lesiones y tenía que cuidar de él las 24 horas del día. Solo podía hacer una cosa. Judy Buenoaño era una calculadora viuda negra que consiguió matar a 2 hombres y atentó contra otro. Pero el acto más atroz de todos fue el intento de matar a su propio hijo, Michael. Judy debía terminar el trabajo. Michael tuvo que dejar el ejército por su invalidez. Y un día después de regresar a casa, le dijo a Michael que se iban de aventuras. Hacía un día que Mike estaba en su casa. Acababa de llegar y fui a verle. Recuerdo que estaba en la cama y hablábamos. Estaba de buen humor, animado.
Y al día siguiente, Judy decidió llevarlo a navegar en canoa para pescar en un río. Llevaba una silla plegable como las que se llevan a la playa. La colocó en la canoa y sentó al chico en la silla con los aparatos ortopédicos, por lo que su posición era muy inestable. Sentó al chico con esos aparatos en una silla plegable y en una canoa. Es difícil remar en una canoa y no volcar sentado en ese tipo de silla. Todo el mundo sabía que Mike no podía nadar. ¿Qué hacía en una canoa, atado a una silla plegable, remando en una canoa y llevando aparatos ortopédicos? No tenía sentido. Según Judy, iban río arriba y mientras remaban la canoa volcó. Su hijo se había ahogado río arriba y ella no pudo hacer nada porque se había hundido. Esa fue su versión. Recorrieron el río y encontraron el cuerpo de Michael boca abajo en el fondo, a unos 400 metros río arriba. Los investigadores de Santa Rosa la creyeron y lo certificaron como un ahogamiento accidental. A nosotros nos pareció otra cosa. Los detectives reabrieron el caso de ahogamiento de Michael y hallaron pruebas que demostraban que la versión de Judy era inverosímil. Decidieron recrear el ahogamiento. Cuando la canoa volcó, debería haber caído todo. La nevera estaba allí, los bocadillos, la silla. Aún había muchas cosas en la zona. Si una canoa vuelca en la parte alta del río y se da la vuelta así, las cosas serán arrastradas a una y otra orilla. No flotan juntas en un río con corrientes como esas. Así que era imposible que hubiera sucedido de la manera que ella contó. Yo creo que Judy estaba sin dinero y envenenó a Mike para conseguirlo, pero no fue así. Así que para terminar el trabajo, Judy llevó a Mike al río. Lo planeó. Creo que lo que pasó es que fueron río arriba y ella lo lanzó fuera de la canoa. Y una vez en el agua se hundió hasta el fondo. Lo triste es que él pensaría que sería estupendo. Vamos de aventuras. Y luego lo lanzó al río sabiendo que con los aparatos en las piernas se hundiría. Después de la muerte de Michael, Judy recibió $100.000. Y por supuesto, volvió a darse de nuevo la gran vida en Pensacola durante los años siguientes. Todos los asesinatos fueron trágicos, pero los otros eran hombres adultos que podrían haberse defendido. En este caso, Michael no solo estaba físicamente impedido, sino que era un discapacitado mental y probablemente también emocional, así que fue un acto atroz. Ella lo llevó 9 meses en su vientre, lo tuvo y estuvo con él 18 años y luego lo asesinó. Fue muy duro para todos los que estuvimos involucrados, más duro que con los demás. No paraba de pensarlo mientras trabajábamos en el caso de Michael. No podía creer que hubiera sido capaz de matar a su propio hijo. Eso me desazonaba. Qué vida tan triste tuvo aquel joven, y también fue muy triste su muerte.
Pero ¿cómo podían resolver los otros asesinatos después de tantos años? Dado que los médicos nunca sospecharon que James Goodyear y Bobby Joe Morris habían sido envenenados con arsénico, la policía tomó una drástica decisión. Ted y yo pedimos la exhumación de los cadáveres de los hombres que había matado Judy. James fue el primero que exhumamos. Se halló suficiente arsénico en el pelo y las uñas para matar a 12 personas. Siendo tanto como para matar a 12 personas más, era evidente que no había sido accidental. Alguien se lo administró. Luego fue exhumado el cadáver de Bobby Joe y se realizó una autopsia. Inmediatamente el patólogo forense dijo: este hombre fue envenenado. Se estudió lo mismo, las uñas, el cabello y todo lo demás. Y el resultado fue el suficiente veneno para matar a 11 personas más. De no haber sido por la exhumación de los cadáveres que testificaron en silencio y por las pólizas de seguro que había cobrado por cada víctima, Judy podría haberse salido con la suya. Una vez tuvimos las pruebas de los asesinatos y conseguimos una orden de detención, arrestamos a Judy y la llevamos a la cárcel. Se había salido con la suya hasta entonces. ¿Por qué iba a pensar que podrían probar que había matado a alguien? Ni una sola vez vi que Judy admitiera lo que había hecho y nunca demostró sentir remordimientos por sus actos. Siempre decía: yo no lo hice, ¿por qué voy a preocuparme? En 1984, Judy fue condenada por el asesinato de su hijo Michael y por el intento de asesinar a su novio, John Gentry. En 1985 fue condenada por el asesinato de su primer marido, James Goodyear. A menudo he oído decir a la gente: debía de estar muy enferma. Judy Buenoaño no estaba enferma. Judy Buenoaño era mala, y hay gente mala en el mundo. Era un depredador, y los depredadores saben encontrar a sus presas. Mi opinión personal es que era el mismo Satanás, porque nadie puede hacer lo que ella hizo y tener corazón. Judy Buenoaño fue condenada a muerte el 26 de noviembre de 1985. Habiendo sido condenada a muerte, nunca fue juzgada por el asesinato de Bobby Joe Morris. Cuando Judy estaba siendo juzgada, el fiscal que llevaba su caso acuñó la frase: Judy es una viuda negra. Tejió una telaraña de engaños, mentiras y escenas para conseguir lo que quería. Gran parte se basaba en fingir amor. Y encontró a los hombres que más lo necesitaban para lanzarse sobre ellos cuando menos lo esperaban. Cuando conocí a Judy era exuberante, poderosa, llamativa, y la última vez que la vi estaba débil y desgastada, envejecida. Judy fue ejecutada el 30 de marzo de 1998. Aunque esta viuda negra pudo ser capturada y ejecutada, seguramente no es la última de su especie. ¿Cuántas otras Judy Buenoaño? En la casa encontramos el mismo tipo de cable que se utilizó para hacer estallar el coche. En su negocio encontramos el paraformaldehído que puso en las cápsulas. Teníamos suficientes pruebas para conseguir una orden de detención. La detuvimos por el atentado con coche bomba. Estaba muy molesta, protestaba y era muy desagradable con nosotros. Y la metimos en una celda para que viera que sabíamos lo que estábamos haciendo. Nos sentimos aliviados cuando la detuvieron, pero salió casi tan rápidamente como entró. Judy tenía una amiga que pagó la fianza. Incluso desde la cárcel, esta viuda negra conseguía lo que quería. Me sentí frustrado. Había trabajado mucho y conseguí meterla en la cárcel, pero la liberaron. Al mirarla vi que se reía de mí. Cuando Judy salió en libertad bajo fianza, siguió con su vida. Era como si nada hubiera sucedido.
El caso contra Judy podría haberse olvidado, pero el detective Chamberlain iba a tener suerte. Después de revisarlo todo, resultó que una compañera llamada Nancy conocía a Judy personalmente. Conocí a Judy Bueno Año por medio de una amiga. Era muy llamativa y demostraba que tenía dinero. Vestía muy elegantemente. Nos invitó a todos a champán. Y mi primera impresión fue, ¿de dónde saca el dinero? Por mi condición de policía me parecía sospechosa y quise saber más sobre ella. Mi amiga me comentó, es patólogo forense, y pensé, ¿por qué siendo patólogo forense trabaja en un salón de belleza? Era una mentirosa patológica, así que era difícil saber qué era cierto y qué no. Era muy materialista y una estafadora. Finalmente le pregunté por lo de la patología forense. Le dije, me gustaría hablar de eso contigo, investigo crímenes. Desde ese momento empezó a evitarme. Y deduje que no era patólogo forense y que tenía dinero. Había algo que no encajaba en todo aquello. Con la información de Nancy, los detectives continuaron indagando el misterioso pasado de Judy. Investigamos qué significaba Bueno Año y resultó ser un apellido español. Tradujimos el nombre al inglés, Goodyear. Buscamos por el apellido Goodyear y averiguamos quién era James Goodyear. La policía descubrió el impactante secreto de la vida de Judy. En aquellos momentos de su vida deseaba enamorarse y la quería mucho. Confiaba en ella plenamente. Tenía una excelente relación. Para John todo iba perfectamente. No había problemas. Al poco tiempo de iniciar su relación, Judy dio a John una gran noticia. Estaba embarazada. John estaba encantado. Muy emocionado, porque siempre había deseado ser padre. Judy sugirió que podían celebrarlo yendo a cenar esa noche con unas amigas y compartir con ellas la buena nueva. Era un lugar muy popular en aquella época, un lugar muy exclusivo. Iba mucha gente bien. Ella le dio instrucciones muy detalladas de dónde debía aparcar su coche. Judy le había dicho que aparcara a una manzana de distancia, en un estacionamiento. Y John hizo exactamente lo que le dijo. Cenaron con las chicas y ella entregó un regalo a una de ellas alrededor de las 10 o 10:30. Estaban pasándolo bien. Pero Judy le dijo a John, cariño, vete a casa. Yo voy a quedarme aquí con las chicas un rato más. Compra una botella de champán para celebrar esta noche la llegada del bebé. John era feliz. Iba a comprar el champán y se iría a casa a esperarla. Eso es lo que él creía. Se metió en el coche y cerró la puerta como hacía normalmente. Arrancó y encendió las luces. La explosión fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas a 5 o 6 manzanas de distancia. Judy salió corriendo al oír la explosión como todo el mundo en el restaurante y se puso a gritar, ¡Dios mío, Dios mío! Y luego se desmayó.
Judy le había dado unas cápsulas de vitamina C que tomaba todos los días y se dio cuenta de que cada vez que se tomaba una se sentía mal. Dijo que estaba enfermo. No podía mantener nada en el estómago. Eran como los síntomas de la gripe. Tenía sudores fríos. Le hicieron todo tipo de pruebas, pero no averiguaron qué le ocurría. John dejó de tomar las píldoras y mejoró. Así que Judy pasó al plan B: volar su coche. Los detectives le preguntaron a John si le habían quedado algunas de esas píldoras que había estado tomando. John había dejado de tomar las vitaminas y las había guardado en su maletín. Las llevamos a analizar para averiguar si había algo en las píldoras, si habían sido manipuladas o algo por el estilo. Hicimos que las analizaran. Cuando salía del hospital, el detective Chamberlain se tropezó con Judy. Habló con ella. Judy llevaba una blusa blanca sin hombros. Iba vestida de punta en blanco, las uñas con diamantes y tacones altos. La primera vez que la vi llevaba un perfume muy intenso. Debió permanecer allí durante días. Cuando empecé a hablar con ella, tuve una mala sensación inmediatamente, y lo que me dijo Judy aumentó más mis sospechas. Hizo un comentario para justificarse. Ganó $500.000 al año. ¿Por qué iba yo a querer matarlo? Y curiosamente la póliza de seguros era por $500.000. Me pareció raro. La máscara de una asesina es tener una reacción imperceptible ante situaciones muy estresantes. Esas mujeres están muy tranquilas y frías en situaciones en las que todo el mundo se aterrorizaría. Creo que Judy era así. Era muy fría, no quería hablar con nadie. Parecía estar muy segura ante lo que sucedía. Aparentaba no querer tener nada que ver con nosotros o la investigación, y creo que no tenía ni idea de que íbamos a descubrirla. Hablemos sobre esas píldoras que Judy le estaba dando a John. Las enviamos para que las analizaran y nos dijeron que habían sido manipuladas y que contenían paraformaldehído, un veneno de tercera clase. Los médicos dijeron a John que si hubiera seguido tomando las píldoras que Judy le había dado, el hígado y los riñones habrían dejado de funcionar. Habría muerto. John estaba conmocionado. Pensaba en las píldoras que le había dado. Nunca hubiese imaginado que ella le hiciera eso, y al saberlo, se le rompió el corazón. Ya podíamos conseguir una orden de registro. Los detectives registraron la casa de Judy y su salón de belleza. Viudas negras. Tejía una telaraña de mentiras para conseguir lo que quería. Son mujeres cuyos objetivos son sus muchos amantes, familiares y amigos. Las razones son variadas, pero el resultado es siempre el mismo. En cuanto nos involucramos, vimos que se trataba de varios asesinatos. Era muy inusual, un caso en el que desenterrabas cadáveres por todas partes. Las asesinas en serie son raras, pero aterradoras. Con cada asesinato aumentaba su osadía. Era una depredadora y los depredadores saben encontrar presas. Era una viuda negra. Pensacola, Florida, es una ciudad bonita y apacible, con palmeras, brisas marinas y playas tranquilas. Nunca esperas que suceda algo malo en Pensacola. Pero era así, hasta que una malvada joven empezó a tomar malas decisiones. Esta es la historia de Judy Buenoaño. En 1981, Judy era joven, atractiva, y aunque había una larga fila de hombres deseando meterse en su cama, ella era pura maldad. No creo que supiera lo que era el amor. La impulsaba su deseo de manipularlos. Exteriormente, Judy parecía tenerlo todo. Era propietaria de un salón de belleza y conducía un Corvette blanco. Era el tipo de mujer que los hombres desean. La clase de mujer que mata para conseguir lo que quiere. John era un hombre guapo, alto, muy fuerte. No tenía problemas con las damas.
Judy estaba en el bar con sus largas uñas rojas, con diamantes y un aspecto muy sofisticado con su vestido negro. Cuando regresó me dijo que había estado tomando unas copas y que había conocido a una chica que se llamaba Judy. Habían quedado para cenar. Creo que John Gentry estaba entusiasmado con ella. Pensaba que era una mujer de negocios adinerada. Ella tenía su propia casa, tenía dinero, conducía un Corvette, tenía un negocio y John estaba empezando el suyo. Así que supongo que pensó que era un buen partido. ¿Qué hombre no se enamoraría de una mujer como Judy? Al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Tenía a alguien que lo llevaba de crucero y le compraba de todo. Era una vida divertida. A John le gustaba estar con ella y lo que le proporcionaba esa relación. Ella tenía la última palabra. Era quien tomaba las decisiones y era quien tenía el dinero. John era un buen chico, despreocupado. Creo que habría hecho cualquier cosa que ella le hubiera pedido. Judy me llamó. Me dijo que John había resultado herido en la explosión del coche. No sabía lo mal que estaba John hasta que llegué al hospital y los médicos me dijeron que tal vez no viviría. Estuvo en la UCI durante 3 o 4 días. Sobrevivió a todas las intervenciones. Tenía heridas en un riñón, el hígado y el bazo, y algunas lesiones internas muy graves. Cuando John Gentry salió despedido de su coche, sufrió una herida que le atravesaba parte del cuerpo. La metralla le entró por la espalda y los riñones dejaron de funcionarle durante un par de meses. Tenía cortes detrás de la cabeza porque la metralla impactó allí. Fue un milagro que no lo decapitara. Los amigos y familiares de John pensaban que la explosión era un extraño accidente, pero la policía no estaba tan segura. Al revisar el vehículo, vimos 2 cartuchos de dinamita en la parte del maletero, detrás del asiento de John Gentry, conectados a una luz trasera. Probablemente lo que le salvó fue el reposacabezas que detuvo un pedazo de metal que le habría alcanzado. Y también el hecho de que el coche tuviera un techo solar por el que salió la onda expansiva. Sobrevivió milagrosamente, pero si no, nunca podrían haberla capturado. Nadie sospechaba que Judy fuera la asesina de John, pero estaban a punto de descubrir que otros muchos hombres habían caído en la telaraña de esta viuda negra. John y Judy parecían una pareja de jóvenes enamorados. Hasta que una explosión envió a John al hospital. Nadie sospechaba de Judy, pero una exhaustiva investigación estaba a punto de descubrir lo impensable. El detective Ted Chamberlain sabía que cuando una viuda negra no consigue matar a su presa, sus intenciones pueden quedar expuestas. Fui al hospital para preguntarle quién puede querer matarle, quién se beneficiaría con su muerte. El detective le preguntó a John si tenía algún seguro de vida. John le dijo al detective que Judy y él habían contratado una póliza de seguro en común por $50.000, aunque después decidieron cancelarla. Pero los detectives descubrieron que John Gentry tenía un seguro de vida sin él saberlo y que ella lo había contratado por $500.000. Hablamos con los agentes de seguros y nos dijeron que estaba vigente, que ella la había pagado. Le dije a John que la póliza de seguros no había sido cancelada, que estaba vigente y preguntó... ¿Sí? Le dije, sí. Si usted muere, ella cobrará $500.000. Él no lo sabía. ¿Había intentado matar a John por dinero? ¿Había sido su único intento? Le preguntaron cuándo había sido la última vez que había ingresado en el hospital. Dijo, hace unos meses tuve unos dolores de estómago y unos calambres extraños y no sabía qué me pasaba. Fui al hospital y no encontraron nada anormal. Los síntomas desaparecieron.